El determinar quién controla al mundo es una de las preguntas que muchos nos hacemos hoy en día, pero el enigma que más se ha comentado desde hace siglos y que ha inspirado a muchos para crear teorías conspiratorias es el saber en dónde se encuentra la ciudad llamada la Ramera o Babilonia la Grande que prostituye a las naciones, descrita en el libro de Apocalipsis de la Biblia. Bueno, pues en esta ocasión te voy a mostrar en dónde se encuentra esta misteriosa ciudad, utilizando esos pasajes de la Biblia que la mayoría de los documentales, religiosos y autores de libros que hablan de este tema no mencionan. Así que comencemos con el primer video. El libro de Apocalipsis se escribió a finales del siglo I en la isla de Patmos. La autoría de este se le atribuye al apóstol Juan, y la palabra Apocalipsis es de origen griego y significa revelación. Este libro de profecías es el que más polémica ha generado en círculos religiosos desde hace 2000 años. En sus textos se encuentra la descripción y ubicación de la ciudad llamada la Ramera o Babilonia la Grande que prostituye a las naciones con su gran poder financiero, político, armamentista y religioso. Pero aunque no lo creas, los primeros cristianos ya trataban de resolver este enigma. Sin embargo, en la actualidad, hay muchas personas que tratan de resolver este misterio, pero desafortunadamente acomodan los simbolismos del libro de Apocalipsis a su conveniencia, omitiendo algunos versículos que nos darían la correcta localización de esta ciudad que corrompe al mundo. Ahora, lo que tenemos que hacer para resolver este enigma es ser objetivos, para no caer en un fanatismo religioso o de creencias. Y también hay que poner mucha atención en un detalle muy importante. El libro de Apocalipsis se escribió en el siglo I para las personas que vivían en ese momento y con la ideología que ellos tenían. Así que tenemos que revisar los acontecimientos históricos que estaban ocurriendo cuando Juan el Apóstol lo escribió, para que podamos comprender cómo entendían los primeros cristianos estas profecías. Así que veamos el siguiente video que nos explica estos eventos históricos. Después de la crucifixión de Jesús, los primeros cristianos comienzan a ser perseguidos, encarcelados y ejecutados por los líderes judíos, pero décadas más tarde, las persecuciones se agudizan, porque el Imperio Romano comienza a ver a los cristianos como una amenaza, y fue el emperador Nerón el que decretó esta persecución después del gran incendio de Roma, porque Nerón responsabilizó a los cristianos de haber iniciado el fuego intencionalmente, y es ahí cuando el Imperio Romano se convierte en el segundo gran enemigo de los cristianos. Además, el emperador Nerón se proclamó a sí mismo como Dios en la tierra, o la representación de Dios en este plano terrenal, y los judeocristianos vieron este hecho como una herejía. Sin embargo, ellos también creían que el número 666 mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, estaba asociado con el emperador Nerón, porque usando la gematría judía, que es el darle un valor numérico a las letras, da como resultado que el nombre de Nero y Nerón se convierte en 616 y 666 respectivamente, tomando las dos variantes del nombre. Debido a estos acontecimientos, los primeros judeocristianos y gentiles creían que el emperador Nerón era el anticristo. Igualmente, el pueblo judío tenía la misma opinión, porque fue el Imperio Romano quien destruyó el segundo templo de Jerusalén y expulsó a los judíos de la tierra prometida, dando como resultado el inicio de la diáspora, que es la expulsión del pueblo de Israel a las naciones. Pero 40 años más tarde, el emperador Domiciano agudizó la persecución de los cristianos, y ellos pensaban que Domiciano era la reencarnación de Nerón o del anticristo. Además, como el poder del imperio estaba concentrado en su capital, ellos también creían que la ciudad de Roma era la famosa ramera descrita en el libro del Apocalipsis. Como habrás notado, los cristianos del siglo I pensaban que Nerón era el anticristo y la ciudad de Roma la ramera. También ellos asumían que las profecías del libro de Apocalipsis o Revelaciones se estaba cumpliendo en su tiempo. Ahora, lo que debemos saber para descifrar el misterio de la ramera es que el libro de las Revelaciones fue escrito con simbolismos de hace 2000 años. Entonces, si interpretamos estos simbolismos correctamente, podemos determinar quién es la ramera.
A continuación te muestro un ejemplo en el libro de Apocalipsis, versículo 17, capítulo 4, que dice que la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Este simbolismo no significa que la ramera de hoy en día usa ropa con esos colores. Lo que significa es, o lo que está indicando, es que la ramera o esta ciudad tiene un poder económico y político muy grande, porque en el primer siglo la realeza y los ricos eran aquellos que vestían ropas de color púrpura y escarlata para distinguirse de la gente común. Y también debes saber que los soldados le pusieron una túnica morada a Jesús. Mateo 27, versículo 28 dice, le desnudaron y le echaron encima un manto de color púrpura. Juan 19, versículo 2 dice, los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de color púrpura. Marcos 15, versículo 17 dice, y le visten de púrpura y trenzan una corona de espinas, se la ciñen. Los soldados le ponen a Jesús un manto de color púrpura para burlarse de él. Entonces, como viste en el ejemplo anterior, los simbolismos del libro de Apocalipsis no pueden ser interpretados literalmente o tal y como están escritos, porque si hiciéramos eso, entonces estaríamos dando un falso testimonio y sería una gran mentira. Ahora, continuamos con nuestro tema. Para comprender mejor la ideología de los primeros judeocristianos, tenemos que contestar dos preguntas. La primera de ellas sería, ¿por qué ellos pensaban que las profecías del libro de Apocalipsis se estaban cumpliendo en su tiempo? Y la segunda sería, porque ellos también pensaban que Jesús bajaría pronto del cielo con sus ejércitos para restablecer el Estado de Israel e instaurar su reino. Bueno, lo que pasó es que los judíos del siglo I estaban viviendo en un tiempo mesiánico, porque las profecías de Daniel, capítulo 9, versículo 26, e Isaías 53, capítulo completo, se habían cumplido al pie de la letra, ya que el Mesías había venido y había sido rechazado. Así que lo más lógico era que si ellos estaban viviendo en un tiempo mesiánico, entonces asumían que la restauración de Israel y el reino del Mesías ocurriría muy pronto, porque aunque no lo creas, el Nuevo Testamento así lo afirma. Porque en Lucas 21, versículo 32 dice, yo os aseguro que no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Mateo 24, versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Pero el libro de Apocalipsis es más específico y reafirma que el reino del Mesías se instaurará muy pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Capítulo 3, versículo 11 dice, vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie arrebate tu corona. Apocalipsis 22, versículo 7 dice, mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Así que como te habrás dado cuenta, este conjunto de acontecimientos y los textos del Nuevo Testamento que acabamos de ver, reforzaban la creencia de que Jesús bajaría del cielo muy pronto y que las profecías del libro de Apocalipsis se cumplirían en un par de años. Pero nosotros sabemos que esas profecías no se cumplieron en tiempos de los apóstoles, porque es el profeta Ezequiel quien nos aclara cuándo comenzará el fin de los tiempos en Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22. Profeta Ezequiel capítulo 37, versículos del 21 al 22. Y diles, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon, los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo.
Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. El texto que acabamos de ver hace un momento tiene una clave muy importante para entender cuándo comenzó el fin de los tiempos, porque dice, no volverán a estar divididos en dos reinos, que era Judea y Samaria, y un solo rey será el rey de todos. Esta profecía se cumplió cuando se restableció el Estado de Israel en el año de 1948, porque desde esa época hay un solo reino, que es el Estado de Israel, y un solo rey que los gobierna a todos, que es el presidente actual. Y cuando vino Jesús hace 2000 años, Israel estaba dividido. Por lo tanto, si el texto de Ezequiel afirma que el fin de los tiempos comenzará cuando se reunifique el Estado de Israel, entonces podemos concluir que las profecías del libro de Apocalipsis no se iban a cumplir en tiempos de los apóstoles. Así que con este pequeño análisis que acabo de hacer, puedo afirmar al 100% y sin temor a equivocarme que los emperadores Nerón y Domiciano no eran el anticristo y que la ciudad de Roma de aquella época tampoco era la ramera. Pero quiero aclarar un poquito más este punto, porque hay quienes afirman hoy en día que la ciudad de Roma, que fue la capital del Imperio Romano obviamente, siempre ha sido la ramera, descrita en el libro de Apocalipsis. Pero para las personas que afirman esto, se están enfrentando a varios problemas, porque la ciudad de Roma dejó de ser la capital del Imperio Romano desde hace 1700 años atrás, ya que el emperador Constantino transfirió la capital del imperio a Constantinopla en el año 324 de nuestra era, lo que hoy en día es la ciudad de Estambul en Turquía. Y Constantino nombró a esta ciudad la Nueva Roma. Además, el Concilio de Nicea del año 323 de nuestra era, donde se estableció el canon de la Biblia, con los principales líderes cristianos, obispos y patriarcas, se hizo en la provincia de Bursa, en Turquía, y no en la ciudad de Roma o en lo que hoy es el país de Italia. Bueno, aclarado este punto, pasamos a ver el siguiente video, que es el texto bíblico que describe a la ramera, para comenzar a ver esos versículos que nos indican la localización correcta de esta ciudad, también llamada o nombrada Babilonia la Grande. Apocalipsis capítulo 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes, 5 han caído, 1 es, y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción.
Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Me dijo además: las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera, la dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. En el texto que acabamos de leer está la primera clave para determinar en dónde se encuentra la ramera. En el versículo 3 dice: me trasladó en espíritu al desierto. Eso quiere decir que la ramera o esta ciudad se encuentra en un lugar donde no hay plantas y poca agua potable. Pero el simbolismo de las aguas donde está sentada la ramera obviamente no es un lago o mar, porque el versículo 15 nos aclara que estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí reafirmo lo que dije antes: no podemos considerar los simbolismos del libro de Apocalipsis literalmente o tal y como están escritos, porque la misma Biblia nos aclara algunos de ellos. Vamos por la segunda clave. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, brillaba con oro, piedras preciosas y perlas. Este simbolismo es muy fácil de identificar. Lo que indica es que esta ciudad tiene un enorme poder económico con una gran cantidad de dinero para sobornar a cualquier gobierno del planeta. Y es probablemente, o muy probable, que controle los bancos, así como también sea dueña de la deuda externa de casi todos los países del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. Y utiliza este poder para imponer su gobierno oculto. Así que, bueno, vamos por la tercera clave. La bestia tiene 7 cabezas, que son 7 colinas donde se sienta la ramera. Obviamente estas 7 colinas no son montañas o algo por el estilo, ya que no hay ninguna ciudad en el mundo que esté sentada sobre 7 colinas al mismo tiempo. Y el versículo 9 nos revela su significado, porque dice que las 7 colinas son 7 reyes que ayudan a la ramera, que a su vez son 7 reinos o 7 países, porque un rey sin reino no puede ser rey. Así que estos 7 países deben tener un gran poder militar, económico y político, los cuales usan este poder para ayudar a la ramera a controlar el mundo. Pero, ¿cómo podemos saber quiénes son estos 7 países? Aquí me gustaría hacer un pequeño análisis y especular. ¿Te dice algo el grupo de los G7? El G7 reúne a los países más industrializados del mundo y es muy probable que estos 7 países son los 7 reyes, porque coincide muy bien, y no creo que sea una casualidad que a este grupo lo haya nombrado así, ya que hay otros países industrializados que podrían estar dentro del grupo y no están incluidos. Pero, ¿quién es el octavo país que al mismo tiempo es la bestia? Eso te lo explico más adelante, cuando te enteres quién es la ramera. Así que vamos a la siguiente clave, que es la número 4. El versículo 6 dice: y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Este pasaje no es muy difícil de interpretar y se puede contestar con la siguiente pregunta: ¿en cuál ciudad mataron a los primeros cristianos y discípulos de Jesús? La primera ciudad fue Jerusalén, porque ahí murió el primero de ellos, que fue el mismo Jesús. Y la Biblia afirma en Hechos de los Apóstoles lo siguiente:
Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 58 al 60. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Diciendo así, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Después de leer el texto anterior, está muy claro que la primera ciudad donde fueron perseguidos y asesinados los primeros cristianos fue Jerusalén. Ahora, la segunda opción sería la ciudad de Roma, porque ahí murió Pedro y Pablo, así como otros cristianos que fueron perseguidos por los emperadores Nerón y Domiciano. Ahora, pasemos a la clave número 5. En este momento voy a comenzar a mostrarte esos versículos que la mayoría de los religiosos se callan y que nos muestran quién es la ciudad llamada La Ramera o Babilonia la Grande. Y el primero de ellos lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8, que hablan de los dos testigos que profetizarán, y dice así. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Históricamente, a la única persona a la que se le ha nombrado Señor es a Jesús. Y Jesús fue crucificado en la ciudad de Jerusalén. Así que espero que esta clave número 5 haya quedado bastante clara. Así que pasamos a la número 6. Esta clave la encontramos en el juicio de la ramera y en varios versículos del libro de Apocalipsis que se refieren a lo mismo. Así que veámoslos y luego los voy a explicar. Y comencemos con el capítulo 16, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 16 versículos 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decían: Justo eres tú, aquel que es y era, el santo, pues has hecho así justicia, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo tienen bien merecido. Apocalipsis capítulo 17 versículo 6. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Apocalipsis capítulo 18 versículo 20. Alégrate por ella, cielo, y vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa. Apocalipsis 18 versículo 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y santos y de todos los degollados de la tierra. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado con ella la sangre de sus siervos. Los pasajes que acabamos de ver son algunos de los textos que casi nadie quiere comentar en sus libros y videos, porque nos da la correcta ubicación de la ramera, pero solo si los interpretamos adecuadamente. El libro de Apocalipsis dice que en la ciudad llamada la ramera se derramó la sangre de los profetas, santos y discípulos de Jesús. Ya sabemos que algunos de los discípulos de Jesús y santos fueron muertos en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Roma. Pero la clave para encontrar a la ramera está en saber quién mató a los profetas. Esta es la clave más importante, porque si encontramos a los responsables que asesinaron a los profetas, entonces sabremos quién es la verdadera ramera. Y para encontrar esta respuesta final,
hay que consultar la Biblia, porque es ahí donde encontraremos al verdadero asesino. Así que pasemos a ver los siguientes textos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 52. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que han perseguido a vosotros no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Lucas capítulo 11, versículos del 47 al 54. ¡Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron! Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Después de ver estos textos bíblicos, solo podemos concluir que la Biblia acusa y señala a la ciudad de Jerusalén como el único lugar donde se han asesinado profetas. Pero ¿por qué el Imperio Romano, la ciudad de Roma, no puede ser incluido como asesino de profetas? La respuesta es muy simple. Porque el Imperio Romano no existía en tiempos de los profetas, y la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C., pero en aquella época la ciudad de Roma era un pueblito muy pequeño y tardaría casi 500 años para que comenzara a expandir su territorio, y todavía tardó otros 200 años más para que lograra conquistar Jerusalén en el año 63 a.C. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistó Jerusalén, ya todos los profetas habían muerto. Y ya antes de que el Imperio Romano lograra extender su dominio hasta Jerusalén, otros imperios ya lo habían hecho, como el Imperio Babilónico con Nabucodonosor, que conquistó y destruyó el primer templo de Jerusalén en el año 586 a.C. Y después fue Alejandro Magno el que extendió su dominio hasta Jerusalén en el año 332 a.C. Pero si no me crees lo que te acabo de decir, entonces tú mismo puedes investigar la historia de Rómulo y Remo y el Imperio Romano y Jerusalén en Wikipedia para que tú compruebes que te estoy diciendo la verdad. Así que después de ver y analizar toda la información anterior, ahora ya estamos seguros que la ciudad de Jerusalén es la verdadera ramera descrita en el libro de Apocalipsis y no la ciudad de Roma, el Vaticano. Pero como dice un refrán, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, pero siempre será una mentira. Y cuando la verdad sale a flote, solo es necesario que se diga una sola vez para que destruya esa mentira. Ahora, quiero hacer hincapié en un punto. Ya sabemos que la Biblia señala a la ciudad de Jerusalén como la ramera que prostituye a las naciones. Pero el simbolismo de la ramera se debe de interpretar de la siguiente manera. Porque la ramera en sí no es una ciudad, sino una mafia o grupo de poder que controla esta ciudad. Y este grupo de poder también controla el país, que a su vez es la octava nación, y la bestia en la que está sentada la mujer que lo controla todo. Pero aquí quiero hacer otro hincapié en otra cosa. No hay que confundir a las personas que controlan al Estado de Israel con el pueblo israelita o judío,
porque son dos cosas completamente separadas y no debemos generalizar. Y te voy a poner un ejemplo, porque no es lo mismo el gobierno de Venezuela, como ejemplo, que el pueblo venezolano. Lo mismo ocurre aquí. No es lo mismo un pequeño grupo que controla el Estado de Israel que el pueblo de Israel. Y la Biblia confirma lo que acabo de decir, porque en la descripción del juicio de la ramera, en el libro de Apocalipsis dice lo siguiente en el capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. En los versículos que acabamos de ver, Dios le pide al pueblo de Israel que se salga de la ciudad de Jerusalén, porque el versículo dice: salid de ella, pueblo mío. Y el pueblo de Dios, desde el punto de vista bíblico, son los israelitas. Pero hay otra información que podemos agregar para estar seguros de que la Biblia no se equivoca al señalar a la ciudad de Jerusalén como la ramera que prostituye a las naciones. ¿Te has preguntado quién es el dueño de la deuda externa de tu país? ¿O quién está detrás de las crisis económicas, las guerras, corrupción y muchas otras cosas malas que ocurren en el planeta? Bueno, pues te recomiendo que veas el siguiente documental que encuentras aquí en YouTube. Se titula Los amos del dinero, The Money Masters en español, Rothschild o Rockefeller. En la descripción de mi video te dejo el título y el enlace de YouTube para que lo puedas ver en español o en inglés. Ahora, el video que te estoy recomendando está muy bien documentado y su autor recibió el Premio Nobel de Economía. Además, para las personas que son dueñas de un negocio, estudian economía, administración de empresas, o si no crees en grupos de poder que controlan al mundo, este video te va a disipar de cualquier duda que tengas acerca de quién es el verdadero dueño del mundo. Y para concluir con este tema, debo aclarar un punto muy importante. Yo sé que algunos de ustedes que han visto mis videos se deben de estar preguntando, ¿por qué la Biblia dice que la ciudad de Jerusalén será destruida si las profecías del Antiguo Testamento dicen que el templo de Jerusalén debe estar de pie para que el Mesías pueda reinar por 1000 años? Lo que pasa es que no sabemos si el verdadero Mesías, Jesús, purificará el santuario para que Él pueda gobernar, o si la ciudad de Jerusalén será destruida y la nueva Jerusalén bajará del cielo, pero no sabemos si esto será antes o después del reino de 1000 años del Mesías. Ahora, la Biblia no especifica en dónde se instalará la nueva Jerusalén, así que es muy probable que se establezca en lo que conocemos como Israel, o posiblemente la divinidad elija otro lugar, otro país o incluso otro continente. Pero insisto, eso es algo que no sabemos. Bueno, pues yo aquí termino este video que espero haya sido de tu agrado. Yo soy Mario Bercia y nos vemos hasta la próxima. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. No, I was with him until he said the eternal capital of the Jewish people. The Jewish people don't have a capital. We never had a capital. The Zionists were the ones that started this business of the capital of the Jewish people. That Israel is some kind of continuation of the Jewish government, but it's not. It's a completely different form of government, completely different values, completely different ideology, and completely different people. These are not religious Jews that are running the country. These are atheists. And yet, the Israeli prime ministers from Ben-Gurion all the way up to Netanyahu use the Bible as an excuse for ownership of the land. It existed hundreds of years before any Jewish Zionist was ever born. And because the evangelicals, the restorationists, had great influence in Britain, and Britain had the mandate, the Zionists very, very much adopted the Christian evangelical interpretation of the Bible
And that's what they use today. You'll find out the Bible, they're not talking about the Judaic version of Judaism and Jewishness. They're talking really about the Christian evangelical version. Netanyahu has no right to claim that his state is mine, the claim that Jerusalem is the capital of the Jewish people, because it transforms the Jewish people from a religious identity to a national identity, to a political identity.